Estoy bien feliz porque la cartelera de este fin de semana en Tijuana estuvo explosiva y muy satisfactoria. Qué orgullo ser mexicano, el boxeo es el deporte nacional, me cae, y si estás de acuerdo regálame un like desde ahorita. Qué mundial de fútbol ni qué mundial, mejor puro box porque aquí sí ganamos. Qué buena cartelera la de este sábado 4 de octubre pasado en Tijuana, llena de knockouts, y en este video vamos a analizar el precioso knockout de el viejón Heriberto Flores, guerrero de 24 años, así le dicen el viejón, es de Colorado, Puerto Vallarta y pelea en los pesos super welter, está invicto con 15 victorias, 12 de ellas por knockout, con una efectividad noqueadora del 80%, ahí nomás. El viejón se mantiene en pleno ascenso en su carrera profesional. Vimos un knockout espectacular en Tijuana, 2 volados de izquierda y ¡pum! A la lona, gana Heriberto Flores con este knockout fulminante que vale la pena volver a ver una y otra vez. Chéquense qué manera de mandar a la lona en el tercer round a Omar el Toto Andrade. El de Durango cayó de sentón ante el poder noqueador del viejón, quien no conoce la derrota y es de nuestros prospectos mexicanos que vale mucho la pena seguir su carrera, y sobre todo porque pelea en Super Welter. En Super Welter tenemos pocos gallos ya, El Auditorio Municipal de Tijuana fue testigo de este terrible knockout del fin de semana pasado. Hay que señalar que Heriberto Viejón Flores se coronó como campeón FECAR Box en peso welter del Consejo Mundial de Boxeo el 24 de mayo del 2024 al vencer por decisión unánime a Juan Pablo el Pibi Romero en una velada de Box Televisa. En esa pelea de 10 rounds el viejón mantuvo su invicto y ganó las tarjetas de los jueces, y después subió a Super Welter donde se ha visto bastante bien. Este prospecto tiene todo para estar peleando por un campeonato del mundo en Super Welter, porque en Super Welter también tenemos, recuerden, a la bestia Lucero Jr. Y a mí me gustaría ver al viejón contra el Sander Sayas, no me gustaría verlo contra Bestia Jr. Me gustaría verlo contra Sander Sayas o contra Vergil Ortiz, creo que esos serían unos tirazos. Y si estás de acuerdo que el viejón es un gran prospecto, suscríbete ahora mismo a Richie Blog. Si aún no lo has hecho, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que el viejón llegue a campeón mundial. Me gusta mucho el estilo del viejón porque sabe cómo mantener la presión y sabe mantener el corazón mexicano, pero ojo, también sabe incorporar muy bien la medición de las distancias y contragolpes inteligentes para adaptarse a sus rivales más bailarines. El viejón es un destructor frontal con un poder sobrenatural para su edad, tiene 24 años. El viejón es ideal para carteleras explosivas en México y ojalá que pronto manden al viejón a pelear en los Estados Unidos, porque a mi parecer ya está listo para debutar en el gabacho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está listo o aún le falta más peleas al viejón para debutar en los Estados Unidos? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. El viejón Flores es un golpeador duro con un poder impresionante en ambos puños, es ambidiestro el viejón y eso lo convierte en un noqueador tapatío letal. Las victorias del viejón suelen terminar antes de los rounds medios, priorizando el ataque frontal y el intercambio de golpes. No es un boxeador que se vaya a la distancia, siempre busca el final rápido con combinaciones potentes que castigan el cuerpo y la cabeza. El viejón tiene muchas fortalezas físicas, tiene un físico compacto y sabe generar potencia desde las caderas y piernas, gira muy bien con el compás abierto y es ideal para los intercambios en pelea en la corta distancia. Yo describo al viejón como poder y pura determinación implacable, se entrega totalmente en cada pelea. La mera verdad, es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad por cómo se entrega al pelear. Casi no se habla del viejón, pero después de la pintura de knockout que nos regaló este fin de semana pasado, se me hace imposible ignorar lo que está haciendo. Creo que el viejón adopta el estilo mexicano clásico, pero ya evolucionado, con una presión constante para acorralar al rival contra las cuerdas. El viejón no retrocede fácilmente, prefiere avanzar y meter volumen de golpes cuando huele debilidad. Todos sus triunfos los ha conquistado a sangre y fuego. Es un guerrero que sabe tolerar muy bien el castigo. Viejón tiene una mandíbula muy fuerte y sabe cómo desgastar a sus oponentes con buenos uppercuts en cortito, así como lo vimos en esta pelea con el Toto Andrade. El viejón acabó con el Toto con 2 volados de izquierda fulminantes, mostrando su precisión quirúrgica en golpes aéreos para rematar, y esto resalta su timing letal y su capacidad para explotar errores del rival.
El viejón es lo que se conoce como un swarmer, un avanzador, pero también sabe contragolpear en momentos clave, sabe usar muy bien el jab para entrar y cerrar espacios por lo que he observado en sus peleas. Aparte, la juventud del viejón le permite una buena resistencia y ya ha enfrentado a por lo menos 3 rivales internacionales, se sabe adaptar a sus estilos variados, pero ojo, no pierde su esencia agresiva, se adapta a los estilos de los boxeadores pero no pierde su esencia. Según mi apreciación, el viejón solamente debe de pulir una cosa, su defensa. Debe de evitar poner la cabeza toda expuesta, necesita más cabeceo porque esto será clave al momento de enfrentar a los boxeadores de élite como Sanders Sayas o Israel Madrimov o a Sebastián Fundora. Más cabeceo es lo que he observado que le hace falta al viejón, expone mucho la cabeza, pero corrigiendo eso, creo, a mi observación, en mi humilde opinión, creo que corrigiendo el cabeceo estará listo para darle dolores de cabeza a las élites de los super welter. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto pelear al viejón? ¿Lo vieron este fin de semana en la cartelera de Tijuana, donde el estelar fue el Tashiro Fierro, quien por cierto perdió la cabeza y le metió un patadón en los huevos al Bombi Cordero? El Tashiro Fierro regaló esa pelea, la mera verdad, perdió la cabeza y ya hablamos de eso en el video pasado. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Pues el viejón peleó en la misma cartelera y lo hizo bastante bien, desarmando a su rival de esta manera tan impactante en el round 3. Uno de los mejores knockouts de este fin de semana. Y si quieres que sigamos hablando de los knockouts mexicanos de este fin de semana, suscríbete a Richie Blog y comparte este video en todas tus redes sociales, porque esto es todo por el momento. Gracias por llegar a la distancia con nosotros y le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por ser mi apoyo en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y les voy a dejar aquí en esta pantalla final un video que hicimos hace muy poco de las mejores peleas entre mexicanos de todos los tiempos. Este es un video que les ha gustado mucho y si aún tú no lo has visto, te lo voy a dejar aquí en la pantalla final y en la descripción del video y en el primer comentario fijo para que lo disfrutes y sigas con nosotros disfrutando de nuestro contenido. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.